al segundo capítulo de Bocaditos para el Alma. Es un gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio y seguir compartiendo este libro que empezamos a leer. Como dice, sufrir nunca es en vano. Y quiero decirte que si en este momento estás pasando por algún sufrimiento, créeme, serás bendecida, pues la autora escribe de una manera que pareciera que está a tu lado consolándote a través de su testimonio. Y más cuando leemos aquellos versículos que dan esperanza a nuestro corazón. Este primer capítulo nos habla de la terrible verdad. ¿Qué es el sufrimiento? Y este empieza con el conocimiento. Debemos saber que hay sufrimiento en nuestra vida y cuando lo notamos no es nada agradable. Por eso te invito a que junto conmigo consideremos una aplicación a nuestra vida a través de este capítulo. La lectura empieza así. Cuando mi pequeña hija, Valerie, tenía 2 años, ya hacía más de un año que su padre había muerto. Yo estaba empezando a enseñarle cosas como el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Todavía puedo escuchar esa delicada vocecita de bebé decir, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando la oí pronunciar esa frase otra vez, yo pensé, ¿de dónde sacó esa extraña entonación? Me di cuenta de que provenía de su madre, que la adiestraba palabra por palabra. Ella solía decir, junto a aguas de reposo, y yo añadía, me pastoreará. Y ella repetía, me pastoreará. Como sea, ella lo aprendió. También le enseñaba el Salmo 91, uno de mis favoritos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Los dones más grandes de mi vida también han acarreado los más grandes sufrimientos. Sufrir nunca es en vano. Ahora quiero que pienses como una madre viuda que trata de enseñarle a su hija cuyo padre fue asesinado por un grupo de indígenas salvajes que pensaron que él era un caníbal. Lo que este salmo significa, lo que significan las palabras de la Escritura, ella aprendió que Cristo le ama. No porque mataron a su papá, ella no lo sabía de esa manera. Más bien, Cristo me ama, yo lo sé, pues la Biblia dice así. Ese es un canto que ella aprendió. Ella aprendió, Dios cuidará de mí. ¿Y cómo iba a explicarle que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará? Te digo esto porque tal vez te ayude a entender que debido a las circunstancias de mi propia vida, me he visto obligada a procurar llegar al fundamento mismo de la fe, a esas cosas que son intangibles e inquebrantables. Dios es mi refugio,
¿Fue Él el refugio de Jim? ¿Fue Él su fortaleza? La noche antes de que esos 5 hombres penetraran en el territorio guaraní y de que estos indígenas los asesinaran, ellos cantaron: descansamos en ti, nuestro escudo y nuestro defensor. ¿Qué hace tu fe con la ironía de estas palabras? De este lado del cielo no habría satisfacción intelectual para la pregunta milenaria: ¿por qué? Aunque no he encontrado satisfacción intelectual, he encontrado paz. La respuesta que te doy no es una explicación, sino una persona. Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Como mencioné al principio de este capítulo, cuando me di cuenta de que mi esposo había desaparecido y no supe hasta pasados otros 5 días que estaba muerto, las palabras de Dios que me dio eran en Isaías, el capítulo 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Entonces comprendí que Dios no me estaba diciendo que todo iba a estar bien, humanamente hablando, que Él iba a preservar la vida de mi esposo y me lo devolvería, sino que Él me estaba dando una promesa inequívoca: yo estaré contigo, porque yo soy el Señor tu Dios. Él es el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese desafío que Iván Karamazov le hizo a su hermano se hizo eco de un desafío lanzado miles de años atrás, el desafío hecho a Jesús cuando colgaba en la cruz. Y le decían: ¿tú que destruirías el templo y lo levantarías en 3 días? Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. ¿Y recuerdas cómo luego la élite religiosa se mofaba de él con palabras acusatorias? ¿A otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? Él confía en Dios, líbrele Dios ahora. Él hace milagros, que nos lo demuestre ahora, porque aseguró: yo soy el Hijo de Dios. Y así regresamos de nuevo a la terrible verdad de que hay sufrimiento. La pregunta sigue en pie: ¿le presta Dios atención al sufrimiento? Si es así, ¿por qué no hace algo? Yo digo que Él sí hizo algo. Él está haciendo algo y Él hará algo. Solo mediante la cruz podemos abordar este tema. Esa cruz vieja y tosca, tan despreciada por el mundo. Lo peor que haya sucedido, jamás en la historia de la humanidad resultó ser lo mejor porque me salvó a mí. Salva al mundo, y de esta manera el amor de Dios, representado y demostrado al dar a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz, se ha unido armónicamente con el sufrimiento. ¿Ahora comprendes? Esta es la cruz del asunto. Y aquellos que han estudiado el latín pueden ver que la palabra cruz con X es la palabra latina para cruz, es decir, la esencial del asunto. Solo en la cruz podemos comenzar a armonizar esta aparente contradicción entre sufrimiento y amor. Nunca entenderemos el sufrimiento a menos que entendamos el amor de Dios. Debemos comprender las cosas en 2 niveles diferentes.
En la Escritura nos encontramos una y otra vez lo que parecen ser paradojas auténticas, porque se está hablando de dos reinos diferentes. Se habla de este mundo visible y de un reino invisible, en el que los hechos de este mundo son interpretados. Tomemos como ejemplo las bienaventuranzas, esas maravillosas declaraciones paradójicas que Jesús pronunció a las multitudes cuando les predicaba en la montaña. Él expresó cosas muy extrañas como esta: cuán felices son los que saben lo que significa el dolor. Felices son los que no reclaman nada. Felices son los que han sufrido persecución. Tendrás gran felicidad cuando la gente te culpe y te trate mal y diga todo tipo de cosas difamatorias contra ti. Alégrate entonces. Sí, alégrate muchísimo. ¿Tiene esto algún sentido? No, a menos que comprendas que hay dos reinos, el reino de este mundo y el reino de un mundo invisible. Y el apóstol Pablo entendió la diferencia cuando hizo esta declaración asombrosa. Ahora mi felicidad es sufrir por ti, mi felicidad es sufrir. Parece una tontería. ¿No es los dones del amor que han sido dones del sufrimiento? Estas dos cosas son inseparables. Pareciera una tontería. Sin embargo, esta es la palabra de Dios. Janet Stewart expresó: el gozo no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de Dios. Es lo que el salmista encontró en el valle de sombra de muerte. Recuerda que él señaló: no temeré mal alguno. El salmista no era tan ingenuo como para afirmar: no temeré al mal porque no hay mal. Lo hay. Vivimos en un mundo malvado, quebrantado, retorcido, caído, distorsionado. ¿Qué dijo entonces el salmista? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando estaba pegada a mi radio de onda corta en la jungla del Ecuador en 1956 y escuché que mi esposo había desaparecido, Dios me recordó las palabras del profeta Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Como podrás imaginar, mi respuesta no fue muy espiritual que digamos. Expresé: pero Señor, tú estás conmigo todo el tiempo. Lo que quiero es a Jim. Quiero a mi esposo. Llevábamos 27 meses de casados, después de esperar 5 años y medio. 5 días después, supe que Jim estaba muerto. La presencia de Dios conmigo no era la presencia de Jim, y eso fue un hecho terrible. La presencia de Dios no cambió el terrible hecho de haber quedado viuda, y pensaba quedar viuda hasta que muriera porque creía un milagro haberme casado aquella primera vez. No podía imaginarme que alguna vez me casaría por segunda vez, y mucho menos por tercera. La presencia de Dios no cambió el hecho de mi viudez. La ausencia de Jim me empujó, me forzó, me llevó a Dios, mi esperanza y mi único refugio. En esa experiencia aprendí quién es Dios, y de una manera que nunca podría haber aprendido de otro modo. Y así puedo decirte que el sufrimiento es un medio insustituible, a través del cual aprendí una verdad indispensable. Yo soy el Señor. En otras palabras, Dios es Dios. Bueno, todavía quiero volver a preguntar: pero Señor,
¿Y qué de esos bebés? ¿Qué pasa con ese niño pequeño con espina bífida? ¿Qué pasa con los bebés que nacen con discapacidades horribles, con un sufrimiento terrible porque sus madres consumían cocaína, heroína o alcohol? ¿Qué pasa con mi amigo que murió de cáncer a los 6 años? ¿Qué pasa con el bebé Lindenberg y los Stamps que fueron decapitados? ¿Qué pasa con todo eso? Yo no puedo responder tus preguntas, ni siquiera las mías, excepto a través de las palabras de la Escritura. Estas palabras del apóstol Pablo, quien conoció el poder de la cruz de Jesús. Esto es lo que escribió. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Nos los dijo en Romanos 8:18. Fueron víctimas de la frustración todos esos animales, todos aquellos bebés que no tienen culpa alguna, víctimas de la frustración, no por elección propia, sino por quien así lo hizo. Pero siempre había esperanza. Esta es la parte que me ofrece un consuelo inconmensurable. El universo mismo ha de ser liberado de las cadenas de la mortalidad y entrará en la libertad y el esplendor de los hijos de Dios. Y tú mujer que estás ahí escuchando, ¿qué aplicarás hoy a tu vida? El primer capítulo termina ahí. Entrar en la libertad y el esplendor de los hijos de Dios. ¿Qué aplicarás hoy a tu vida? Yo he aprendido que por más terrible que sea mi situación, Dios está a mi lado, cuidando de cada detalle. Por eso es importante ser conscientes de nuestra pertenencia, de que somos propiedad del único Dios verdadero. ¿Por qué es que suceden estas cosas? A lo largo de estos últimos meses he escuchado muchos testimonios muy fuertes, como el que un padre pierde a su hija después de varios años esperando un donador de riñón y cuando por fin le hacen el trasplante, se le infecta y muere. Meses antes, muere su esposa también. Una terrible tragedia para esta familia. O aquella mujer que pierde a su padre por una enfermedad terrible. O aquella que tiene a su padre en un hospital muy grave con insuficiencia renal y enfermo del corazón, y que a su vez su hermana pierde a su bebé de 5 meses de gestación porque tiene malformación. Entonces, todo eso sucede a nuestro alrededor. Casos como estos, de los que a lo mejor tú te has enterado, aquellos que están sufriendo en un hospital por este virus tan fuerte, aquellos que no tienen dónde enterrar a sus muertos porque no hay lugar. Y así pudiera seguir contándoles toda la tarde. Es cierto que las circunstancias no las podemos cambiar, pero como aprendimos hoy en este capítulo, es a través de las Escrituras. Elizabeth Elliot conocía las Escrituras y estos versículos sirvieron de consuelo para ella. Es a través de la Biblia que nosotros aprendemos. Es a través de la Biblia que nosotros somos consoladas. Dice Romanos,
pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera, que en nosotros se ha de manifestar. Esa es la esperanza de todo creyente, la esperanza de la vida eterna. Por eso es importante no perderla. Si tú ya la tienes, no la pierdas. A veces las circunstancias de la vida nos hacen perder la esperanza. El afán, los malos pensamientos, los pensamientos que vienen a nosotros negativos, nos hacen perder esa esperanza. El dolor principalmente. Pero si tú aún no conoces esas promesas, no tienes esa esperanza, yo te invito hoy a que reflexiones. La palabra de Dios nos dice que Jesús es esa esperanza. Si yo reconozco a Jesús como mi Salvador, entonces tendré esa esperanza, porque ese es el regalo que recibimos a través de Jesucristo. La esperanza de la vida eterna, de saber a dónde vamos a ir cuando nosotros perdamos la vida. Y eso es lo importante. Acudamos a Él, vayamos a Él, entendamos que ya somos propiedad del único Dios verdadero. Y aunque pasemos por el fuego, crucemos por las aguas, pasemos por circunstancias realmente difíciles, debemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque entonces todo tendrá un sentido, todo tendrá un propósito. Acudamos a Él y no nos dejemos llevar por todas esas cosas que hoy en día vienen a nuestra mente. Que nuestros corazones se llenen de la paz del Señor cuando pongamos en su conocimiento todas nuestras peticiones. Pues bien, el capítulo de hoy ha concluido y te invito que el próximo lunes, a través de este medio, vamos a estar en contacto con otro capítulo. Sufrir nunca es en vano, por Elizabeth Elliot. Hasta la próxima.